Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Iván. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a la A Victoria. Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, compañeros. Bueno, pues sin duda, tema ineludible esta mega manifestación que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Tras casi 6 horas de caminata, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un informe con motivo de sus 4 años al frente del Ejecutivo, en el que dijo el nombre de su proyecto del gobierno es Humanismo Mexicano. Frente a un zócalo repleto de simpatizantes, el mandatario detalló que el principio político de esta doctrina es no aceptar el derrotismo. El económico es desechar la obsesión tecnocrática de medir toda la función de indicadores y, por el contrario, privilegiar el bienestar de la población, mientras que en el terreno social respetar, atender y escuchar a todos, otorgando preferencia a los más pobres y humillados. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción, y aun cuando lo fundamentalmente son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta es llamarle humanismo mexicano. Durante la hora con 37 minutos que duró su discurso, explicó que atender a los pobres e ir a la segura para lograr la transformación que es su prioridad para conseguir una sociedad más justa, igualitaria y fraterna, mientras pedía paciencia a sus simpatizantes como una anticipada disculpa por lo que iba a durar su discurso. Fue interrumpido por los gritos que pedían reelección, a lo que de inmediato reaccionó: no a la reelección, nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Fue parte de lo que ahí se vivió, Francisco. Hubo una marcha y hay quienes llamaron pues bautizo de Andrés Manuel López Obrador de su modelo. Hubo pues también la presencia de prácticamente todos los gobernadores y gobernadoras de Morena, funcionarios, legisladores, y hay quienes pues calculan, según el gobierno de la Ciudad de México, en más de 1.200.000 personas las participantes, con todos los cuestionamientos de acarreos, excesivo número de camiones, etcétera, etcétera. Francisco. Mira, aquí lo advertimos este espacio, que con todo lo que movió el aparato gubernamental desde Presidencia de la República, gobernadores, alcaldes, sindicatos afines al presidente, etcétera, sin duda se iba a convertir históricamente en la marcha o en la concentración más multitudinaria que recordemos. Y así ocurrió, de una manera u otra, con todo lo que ya conocemos. El acarreo fue un éxito. Los facilitadores sacaron 10, porque así les dicen ahora los que acarrean. Ya ven que en los movimientos de la izquierda son muy buenos para cambiar el léxico de algunas acciones. En la época de la guerrilla no asaltaban bancos, se expropiaban bancos, que era diferente, en fin. Pero el presidente logró su objetivo, logró llamar la atención no únicamente del país, sino algo que le había dolido mucho al presidente, que la anterior marcha del INE no se toca, pues tuvo mucha repercusión en medios internacionales. Y hacia allá creo que también iba dirigido todo esto, y fue una manera también de enseñar músculo de lo que ya Morena puede hacer. ¿A qué estilo? Pues al más viejo estilo que lo hacía el PAN. El PAN nunca no tuvo tiempo de aprender de todo esto. Lo intentaron, pero no le salió el numerito, y el 2012, bueno, pues perdieron la presidencia con Peña Nieto. Creo que aparte de llenar el Zócalo cada vez que el presidente quería, cuando andaba en campaña, creo que su cierre de campaña en el Estadio Azteca fue una muestra de los tiempos que ya se estaban viviendo, y ahí pues es inolvidable cómo se llenó más allá el Estadio Azteca, que le caben como 108,000 personas, 110,000, pero fue todo un evento que no se había visto en un cierre de campaña. Pero en esta situación creo que en el juego de vencidas, a ver quién sacaba más gente, pues era obvio que iba a ser un éxito rotundo. ¿Qué es lo admirable del presidente López Obrador? Y esta mañana estaba yo siguiendo la mañanera, como suelo hacerlo,
por mi trabajo, la vitamina poder es increíble. Es decir, después de todos los riesgos que corrió ayer, entre una estampida, que lo apretujaran o algo, hay que recordar que es una persona que está en permanentes tratamientos, sobre todo en el área cardíaca, pero hoy amaneció como lechuguita el presidente, qué bueno. Y él dijo, pues que se sentía muy bien, que nunca se había sentido mal, porque hubo alarma al inicio de la marcha, porque uno de sus más fieles seguidores, el productor Epigmenio Ibarra, pues se puso mal, o sea, muy mal, y a partir de ahí, cuando se sale de control a los pocos metros que arranca la marcha, y que no funcionó, no funcionó nada, pues sí hubo preocupación, porque pues ya sabemos todo lo que puede ocurrir en ese tipo de concentraciones, pero principalmente, más allá de esperar algún atentado al presidente, el temor estribaba en que, bueno, donde la gente se salga más de control. Ya sabemos que en muchos países tenemos noticias que cuando por ser fanáticos de algún grupo musical, etcétera, pues hay esas concentraciones, esas estampidas con saldos trágicos. Afortunadamente no pasó nada y bueno, ahí está un ingrediente más de lo que ya está en marcha desde hace tiempo, que es la sucesión presidencial. Así es. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, pues nos queda claro que el presidente pues va a terminar la administración a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque pues ya dijo hoy el presidente que pues emuló a aquel viejo politólogo de jalisciense, ¿no? Vicente Fernández. Mientras el pueblo no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar. Entonces pareciera que el presidente dijo hoy en la mañanera que pues que mientras la gente quiera, pues va a volver a marchar, y dejó entredicho esa parte. Pero viendo el encono, viendo los actores, viendo el desfile, los actores y la forma en que histórica de cómo estos actores marchaban, pues recordemos que antes la izquierda, el obradorismo, y marchaba con pensamiento crítico, marchaba con un tono contestatario. Y hoy vimos una marcha desde la obediencia al poder. Entonces, está bien, o sea, hubo mucha gente, lo comentamos, Javier, mucha gente que quería ir, que quería estar. ¿Por qué? Porque pues hay un sentido de muchos ciudadanos, y es válido en una democracia, un sentido prácticamente devocional a la figura del presidente. Y es algo que en comunicación política el presidente lo ha ido haciendo muy bien. Entonces, pareciera que el presidente está cerrando la cortina y pues va a volver a las calles, va a volver a su terreno, va a volver a su terreno. ¿Por qué? Porque la sucesión lo está forzando a volver al origen al presidente. Entonces vamos a volver otra vez a ver a los mandatarios o a los gobernantes en las calles, o sea, obviamente, pero que, no han dejado de estar, pero ahora de otra forma. Entonces, ¿y qué vimos? A una clase gobernante pasando lista con el poder. ¿Por qué? Porque ahí viene diciembre, viene el presupuesto, o sea, ahí tienen que gestionar los recursos, y pues se quieren ir a la cena de Año Nuevo, de Navidad y de Año Nuevo tranquilos, porque van a tener la gobernabilidad que viene segura a través de cuestiones presupuestales. Y recordar que en septiembre del próximo año empieza el proceso electoral presidencial. Y una situación que se vio ahí, la que le aguantó el paso al presidente fue la jefa de gobierno. A Marcelo casi lo sacaron. O sea, hubo situaciones ahí de abucheo, y pues don Adán Augusto, pues a veces en bike, a veces en moto, pero ahí se manejó. Sí, estuvo bastante colorida ese tipo de situaciones. Colorida. Javier, ¿tu punto de vista? Fíjate, pero ¿qué nos deja de esta marcha? ¿Cuál es el fin? El fin era, sin duda, mostrar que él tiene más músculo, y sin duda lo tiene quien tiene el poder, sin duda. Esto yo creo que nadie lo iba a dudar, y la capacidad también, pues, de ver de cada gobernador, cada alcalde, si respondía a los requerimientos que le hicieron. Les pusieron cuota a cada uno de los mandatarios y a cada uno de los alcaldes para el número de personas. Se dice que de Sinaloa fueron más de 7,000 personas. Yo creo que el cálculo se quedó corto. Si vemos cómo quedaron prácticamente sin vehículos para mover a la ciudadanía, sobre todo los de transporte federal, podemos hacer un cálculo que pudo haber sido mayor.
mucha gente que sí va convencida, mucha gente que sí ve en López Obrador un hombre que siente que va por el camino correcto. Y otros, bueno, pues como siempre, que los invitan y pues vamos a ver, a conocer la Ciudad de México, a ir con un grupo de amigos y bueno, pues a lanzar consignas. Porque si vemos varios personajes, pues tú les buscas la 4T, no le encuentras por ningún lado. Es más, tienen pensamientos totalmente contrarios. Pero sin embargo, en estos momentos, bueno, pues hay que demostrar lealtad al jefe, al ejecutivo municipal, ejecutivo federal o al líder de colonia, al líder de sector, y bueno, pues fueron a la Ciudad de México. El mensaje que dice el presidente cuando le empiezan a corear que quieren que permanezca en el poder nuevamente, que se vuelve a tocar este tema, que es un tema muy recurrente en México, y no es solamente en este sexenio, sino en sexenios pasados que muchos gobernantes han intentado reelegirse. Bueno, pues el presidente vuelve a contestar que no tiene aspiraciones de continuar, que él va a terminar. Claro, soy madrista, dijo, soy madrista. Así, sí lo ha dicho varias veces. Sin embargo, bueno, pues quien lo corea no lo hacen gratis. Y esto le mete mucho más ruido en un proceso ya muy anticipado electoral, sobre todo para sus corcholates. Bueno, pues ahí está el presidente de la República nuevamente haciendo labor de proselitismo hacia su figura, y hay muchos cuestionamientos. La pregunta es, ¿quién pagó toda esta movilización? ¿Cuál fue el costo económico para los municipios, para los estados, o para qué entidades fueron, de dónde salieron los recursos? Porque eso de que se organizaron varias personas para contratar un autobús, pues no a cualquier empresa le da un contrato a cualquier persona. Así es, ¿quién pompón? Que además no solamente es un solo autobús, fueron cientos de autobuses contratados. ¿Quién compró? ¿Quién fue el vehículo para hacerlo? Bueno, ahí está en esto, y los discursos bastante fuertes, y de acuerdo, bueno, pues al criterio del presidente, pues es una muestra de músculo que su gobierno, a su juicio, va por buen camino. Habrá que preguntarle al resto de la población cómo siente el bolsillo, si efectivamente vamos por muy buen camino, sobre todo en lo económico. Ya no hablemos de la seguridad pública. Es impresionante cómo la política va dando vueltas. Yo coincido con ustedes, guste o no a los opositores al presidente, pues fue una demostración de músculo político que va a ser o no directamente proporcional a que él herede el poder a una mujer o a un hombre. Pues eso lo vamos a saber hasta el 24, pero mientras tanto, pues el control político en México lo tiene Morena y lo tiene Andrés Manuel López Obrador. Aquí en Sinaloa hemos visto muchas veces ese tipo de eventos, ¿no? Guardadas las proporciones, que a veces no llegan al discurso final, cuando la gente se empieza a retirar, o que sí se quedan y se muestra pues justamente lo que quieren mostrar en este tipo de intentonas. Sin embargo, también evidenció, Francisco, esta situación, que no todo es miel sobre hojuelas entre los morenistas. Y es el caso de lo que le pasó ni más ni menos que al secretario de Relaciones Exteriores y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, a quien ahí en Paseo de la Reforma también, antes de iniciar la marcha, pues lo agredieron y hasta lo escupieron, según algunos videos que se pudieron constatar. Por ahí tenemos uno de ellos. Tras la agresión, se quitó los lentes para limpiarse y continuó con su caminar metros atrás, desde donde las otras corcholatas, Claudia Sheinbaum, no estaba muy lejos, y Adán Augusto caminaban al lado del presidente. Y bueno, pues algunos de los acompañantes de Ebrard se molestaron ante este insulto evidente en su propia ciudad. Así están las cosas, Francisco, ahí en la calle, ahí en terreno. Mira, menos mal que, digo, muy lamentable, muy reprobable, claro. Menos mal que fue un escupitajo el que le pegaron en la pura 100, porque a Colosio le pegaron pero un balazo, lo mataron. Marcelo Ebrard, que es yo creo que ni mecha tiene, no aguanta mucho. Ante esa situación dijo, bueno, ¿qué me espera más adelante en la marcha? Sí. Y no he visto hasta ahorita en la revisión de los medios de comunicación alguien que le haya puesto marcaje personal para ver qué hizo, porque de repente Marcelo se desapareció de la marcha, ya no se le vio. Ya no se le vio. Entonces, Marcelo es capaz de decir, bueno, yo no vine a esto, ¿no? Y me lo mandaron. No, pues claro que se lo mandaron, ¿no? Y él sabe cómo está. La lucha por la sucesión presidencial dentro de Morena está a todo lo que da, está encarnizada. Hay que recordar que en una declaración al periódico El País, Claudia Sheinbaum dijo que tenía un pasado muy turbio Marcelo Ebrard.
Es decir, caray, precisamente un día previo, 2 días previos antes que vino aquí a Culiacán la señora Corcholata, pero ahorita decía Cabrera, bueno, ¿de dónde salió el recurso? No recuerdo muy bien el pasaje histórico de la vieja Cámara de Donceles, cuando estaba la Cámara Baja antes de la Federal. ¿Diputado? Cuando un diputado, pero muy de a tiro escaso, en aquel tiempo parecía que era de oposición, cuando no se usaba, porque había que ganarlas en la urna, no de propina, acusa a un connotado legislador priista de esa época de ladrón de ratero. El diputado le dice, ¿pruebas? Y le contesta el diputado de oposición, lo estoy acusando de ratero, no de pendiente, le dijo, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Que lo hizo el PRI, lo hizo el PRI. Que lo hizo el PAN, lo hizo el PAN. Bueno, eso pudiera ser una especie de consuelo, ¿no? La situación es que, como dices tú, tiempos traen tiempos y estamos viviendo un retroceso de aproximadamente unas décadas, más o menos, o lustros, en cuanto a lo que más hartó a la gente, que fue el partido único en el gobierno, los excesos, etcétera. Es decir, muchas de las cosas que se le han criticado al presidente López Obrador y a Morena es una calca elevada al cubo de lo que antes hacía el PRI. Y a partir de ahí, el país polarizado, aunque dice el presidente que no hay que tenerle miedo que el país esté dividido, que esté polarizado, mientras no se salga de sus cauces pacíficos esta situación. Bueno, vean ustedes, ya recibió una de las corcholatas, pues un escupitajo. ¿De parte de quién? Pues de parte de un morenista, eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie lo vio, nadie lo detuvo, etcétera, etcétera. Traía mejor formación porque fue un encargo y lo hizo tan bien que le atinó, es decir, no le tocó a otro, ¿no? Por decir así. Pero la situación es que se nos prometió tanto que esto iba a ser diferente, que esto iba a cambiar, y estamos viendo que regresa el presidencialismo, que ni Echeverría, que ni siquiera Díaz Ordaz con todos sus excesos lo tuvo, mucho menos Salinas, que intentó un maximato. Creo que también ningún presidente había llegado pues con ese número de votos históricos, arribita de 30 millones de votos, y ningún presidente, a pesar de todo lo que estamos viendo de la polarización, había mantenido ese nivel de arrastre popular, ¿no? En México, sobre todo entre sus huestes, entre toda la gente que se ha beneficiado con todos sus programas sociales, más quienes siguen creyendo en él. Ayer, por ejemplo, yo me preparé desde temprano, cargador a la mano, teléfono listo, porque se te acaba la batería, porque está checando y te está llegando información permanente de los anti-AMLO y te está llegando información permanente de los pro-AMLO, ¿no? Es decir, pero es nuestro trabajo, entonces te llegan videos, te llega todo, hasta en la noche. Entonces ya en la noche hay que empezar a borrar y conservar lo que te sirva, pero vamos hacia una sucesión presidencial donde, lamento decirlo, pero advierto que si las cosas se ponen muy cerradas, si la elección se cierra o se pone competida, creo que va a haber violencia política en las calles, y eso no es bueno, porque precisamente le ha costado a México mucho dinero, pero muchas vidas, llegar al nivel pues de tener confianza en un proceso electoral. Mucha historia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco y la participación de 1.200.000 personas en esta marcha, que calificó como histórica, convocada por el presidente para celebrar los 4 años de la transformación. No se rompió ni un plato, dijo la jefa del Ejecutivo. Desde su oficina en el antiguo Palacio del Ayuntamiento agregó que marcharon 1.2 millones de personas de toda la República Mexicana. Milton, tu conclusión. Sí, fue en el Congreso de la Unión, Francisco, fue don Luis Cabrera, que fuera secretario de Hacienda con Carranza, pero ya como diputado, a los años, pues ya con Carranza muerto, pues él era diputado, y acusa a otro diputado. Acuérdate que ahí la Cámara pues iban de pistola, ¿no? Así y es. Sombrero. Esa era la Constitución que llevaban fajada al cinto. Así es, porque la justicia rápido. Sí, porque decían ellos, o sea, eran hombres revolucionarios, porque la Constitución te tardaba en aquietar al otro, y la pistola pues era de volada, ¿no? Regulaba la conducta de volada. Entonces decía don Luis Cabrera, oiga, usted es ratero y lo acuso de esto. Entonces en alusión le contesta el otro, pruebas, le dice.
No, te estoy acusando de ratero, no de tonto, le dicen. Entonces, ¿Quién era el otro? No hallé quién era el otro. No puedo hallar, pero el de la frase es don Luis Cabrera. Bueno, estamos viendo una marcha, un desfile, vaya, más que nada, desde el poder, armado desde el poder. Y con un partido, y estamos viendo esta parte, que la transición a la democracia en el país, mucho se ha hablado que fue de manera federalista en el 2000, porque los cambios fueron dándose en los ayuntamientos, en las gubernaturas, fue ganando el PAN, fue ganando el PRD. Entonces el 2000 se da. 2018, 3 sexenios después, 3 doritos después, viene una vuelta. Hay una transición centralista, porque Morena llega primero a la presidencia y después, se vienen las gobernaturas y se vienen las alcaldías. Claro, ganó algunos espacios antes de llegar a la presidencia Andrés Manuel, pero aquí el mensaje es: la figura política y la figura central es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Volvemos a lo que va a pasar ya en 2 años. Va a haber un post-obradorismo. ¿Qué va a pasar ante la base política de Morena cuando esa figura no esté? ¿Qué ha pasado en América Latina? Cuando hay unos partidos caudillistas o movimientos caudillistas así, al rato se pelean. Ve lo que está pasando con Marcelo Monreal en Europa, porque pues no quiso exponerse. Entonces ya va a empezar a haber ciertas fracciones. Cuando ya lo quitas, cuando lo despejas de la ecuación, aguas, porque no va a soltar. ¿Todavía no estará despejado? No. Todavía no. Por ahí lo tienen ahí, para ver si es útil en la operación. Bueno, yo creo que lo van a despejar. Acuérdate que él cantó "Diciembre me gustó para que te vayas", pues. Pero bueno, ahí vamos a saber cuando llegue de Europa. ¿Tu conclusión, Javier? Mira, el problema del proceso electoral, a pesar de que Morena no se le ve ningún problema para conquistar la presidencia de la República, la pregunta es: el candidato o la candidata, ¿cómo va a llegar? ¿Qué tan desprestigiado puede llegar por problemas internos? Y estamos viendo ya las agresiones que han ido subiendo de tono entre los aspirantes, pero las mayores agresiones físicas, no verbales, se está dando entre Marcelo Ebrard y los simpatizantes de Marcelo y los simpatizantes de Claudia. Hay que recordar que hace algunos meses Claudia, en un evento, fue perseguida y le tuvieron que sacar cubierta en una casa de campaña en un evento en la Ciudad de México. Bueno, esto es parte de una tensión ya bastante fuerte, sus aspiraciones o sus grupos están pues disputándose la candidatura a la presidencia. La pregunta es: ¿el presidente va a poder controlar esto, las pasiones? ¿No se le irá a salir de control este proceso? Porque es bastante complicado, porque cada uno, los grupos que se están formando, pues cada uno tiene ya sus aspiraciones. En la Ciudad de México ya casi se tienen repartido todo el país. Cada grupo ya te dice quién va a llegar y a quién está volando, quién va a ser secretario. Y esto sin duda, bueno, pues hay otros grupos hacia atrás que tienen otro tipo de proyecto político diferente al presidente de la República. Entonces este problema se les puede salir de control al presidente de la República y llegar bastante cuestionados quién vaya a ser su candidato a la presidencia. Y bueno, corre tiempo, Javier, porque al festejar estos 4 años, pues prácticamente es el Santiago ya para lo que sí, ya ¿no? porque aunque pues, ya andaban. Bueno, es que septiembre, el próximo año, ya todo mundo vamos a estar hablando del candidato o la candidata, ya no de López Obrador. Y a pesar de lo que dijo aquí Damián Cepeda, pues ellos siguen abarcando todos los reflectores. Sin duda, Morena, bueno, es el proceso. Francisco, bueno, hay muchas opiniones de la gente. 1 minuto nos vamos. Sí, mira, lo lamentable de todo esto, hay que tener cuidado. Hay que recordar que en el 84, desde el 93, se fue haciendo un caldo de cultivo al interior de la sucesión presidencial del PRI, donde todo le había salido bien a Salinas, menos la sucesión, con el saldo trágico que ya conocemos. Lo de Chiapas, lo de Colosio, pero antes de Colosio, cuando Manuel Camacho Solís no acepta la decisión presidencial. Entonces, aquí no es la primera vez que surge una agresión de este tipo Marcelo Ebrard. En algunas veces que ha salido de Palacio Nacional en eventos de concentración ahí en Palacio Nacional del Gabinete, invitados,
En una ocasión llegaron unas gentes ahí de la Ciudad de México a gritarle cosas y le dijeron, no, nosotros somos simpatizantes pero de Claudia Sheinbaum, y él volteó con ironía y les dijo, ya lo sé, no tengo duda, les dijo. O sea, hay una confrontación ya muy fuerte. Por un lado, no sabemos qué vaya a hacer Marcelo si él no es. Lo de Ricardo Monreal, bueno, ya sabemos, pero en un momento determinado, por muy poderoso que sea un presidente, si se le sale de control su partido, su base, caray, esto lleva riesgos que ni pensarlo, vayamos a tener a futuro un Lomas Taurina, pero hay que decirlo, hay que revelarlo así, porque como está la situación de polarizado y todo eso, y lo que ya empezamos a ver una lucha muy fuerte al interior de Morena, cuidado con todo esto, porque puede que al presidente López Obrador le pueda pasar lo que a Salinas, de que todo le salga bien, excepto la sucesión. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Gerardo Nordal dice que no está de acuerdo con las opiniones, no le gustó que mencionáramos Doña Corcholata, dice, y respeto a todo el equipo, dice, bueno, pero considera que hay un anti-AMLO, dice, bueno, pues así los comentarios, y es parte de lo que viene, todavía se va a polarizar mucho más la opinión. Gerardo, fuerte abrazo. Tu comentario final, Milton. Sí, nos vamos. nomás precisar que corcholata fue el término que usó el presidente López Obrador. Nada más esa parte. Y nada más, una cosa, Francisco, ¿recuerdas quién era hablas tú el 94? Sí. ¿Quién es el mejor alumno de Manuel Camacho Solís? Sí, pues Marcelo Ebrard Casabón. Bueno, sí. Nomás. Y yo también veo esa parte de que se va a polarizar la sucesión, pero esperemos que el presidente con ese oficio, con ese control, logre que no pasen tragedias, Dios guarde. Y lo que estamos viendo es una demostración de poder, ya lo hablamos, y es, como bien comentas, Luis, es uno de los Santiagos de todos los que va a ir habiendo sobre esta sucesión presidencial. Y el presidente, pues como José, va con todo y sin medida, o sea, por la sucesión. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. No, pero si lo que estamos viendo es que se ha ido subiendo de tono, y no solamente en los discursos. Hay que ver toda la campaña que le han hecho a Ricardo Monreal. Y también todos los eventos que le han boicoteado a Claudia Sheinbaum. Y ahora lo que le están haciendo a Marcelo Ebrard. Sí, el problema es que son grupos distintos y cada quien está viendo su parcela. Claro. No están viendo la política presidencial. Cada quien está llevando su agua al molino. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Así nos vamos a despedir.